Ok, continuamos. Recopilación de la información. Es la fase de recoger datos de fuentes diversas, ya sean datos directos o de terceros. ¿Sí? Objetivo, obtener información valiosa para la toma de decisiones, la investigación o la mejora de procesos. En métodos podría ser las encuestas, que es recopilar información mediante cuestionarios, entrevistas, obtener respuestas directas de las personas, observaciones, registrar comportamientos o eventos, ¿sí? En el momento en que ocurren. Datos estructurados, utilizar registros y conjuntos de datos preexistentes. En consideraciones clave, definir el objetivo de la investigación, el tipo de datos a recopilar y los métodos a utilizar garantizando la recolección sea ética y legal. ¿Sí? Todo esto es para la recopilación y la organización, ¿sí? De una información. Entonces aquí vemos algunos de los datos, algunas de las fases en las que podemos tener nuestra recopilación de la información y vamos a ver con la siguiente, que es la organización de la información. Recuerden que son dos cosas, ¿sí? Dice, consiste en ordenar los datos para hacerlos entendibles y utilizables. Sí, por ejemplo, el objetivo es facilitar el análisis, la interpretación, la presentación de los datos en informes claros. Sí, y luego dice técnicas y herramientas. Clasificación, agrupar los datos por similitudes o categorías. Tubulación, disponer los datos en forma de tabla para un mejor entendimiento. En el siguiente dice tablas de frecuencia, mostrar el número de veces que aparece un dato o variable facilitando la extracción de conclusiones, ¿sí? Y luego dice uso de carpetas y convenciones de nomenclatura, organizar archivos y carpetas de manera coherente y lógica, especialmente en proyectos de investigación. Sí, todo esto es para organizar nuestra información dependiendo a qué se derive, ¿ok? Y luego dice la importancia. Una correcta organización permite identificar patrones, tendencias y extraer conclusiones que conducen a una toma de decisiones más informada y efectiva. ¿Sí? Aquí en esta parte estamos viendo lo que viene siendo lo de la organización de la información, cómo podemos tener nuestros propios puntos para que nos pueda ayudar para hacer ese tipo de organización. Depende qué información sea la que queramos hacer. ¿Sí? Igual lo mismo, me regreso un poquito, igual la recopilación de la información, derivando a qué tipo de métodos o qué tipo de objetivo quieren hacer para la recopilación de la información. De ahí depende de uno de nosotros en cómo vamos a hacer este tipo de recopilaciones, ¿sí? Y vamos con el siguiente tema, que es generación y jerarquización de ideas y argumentos, ¿sí? Por ejemplo, los mapas conceptuales, etcétera. Dice, los mapas conceptuales son herramientas visuales. ¿Para qué? Para generar y jerarquizar ideas y argumentos, representando conceptos en modos conectados por líneas para mostrar sus relaciones. Sí, yo me imagino que la mayoría de aquí ya ha trabajado, me imagino yo, espero que sí, con mapas conceptuales, que ya sabemos qué es un mapa conceptual. Sí, luego dice, para crearlo se define un tema central, ¿ok? Se identifican los conceptos clave y se organizan jerárquicamente, colocando las ideas más generales arriba y las más específicas abajo. Finalmente se conectan los nodos con palabras de enlace para explicar las relaciones y se refina en el diseño visual para mejorar la comprensión. Un mapa conceptual nos va a ayudar más en cuestión de cómo podemos nosotros
aprender un poquito más del tema que estamos viendo, a lo mejor y para que el tema se haga más corto, pero tener lo más importante derivado por ciertos temas. Entonces, ese tipo de mapas nos van a ayudar a lo largo del plazo para nuestros apuntes, para nuestros trabajos, etcétera, ¿sí? Es una manera más fácil, más rápido en cuestión de hacerlo y de realizarlo más que nada. Sí, y luego dice pasos para crear un mapa conceptual. Vamos a ver el punto número uno. Dice, define el tema central y la pregunta de enfoque. Empieza con la idea principal o una pregunta que quieras responder. Esto servirá como punto de partida y guiará el resto del mapa. Aquí es muy importante que al inicio de realizar un mapa tenemos que tener realmente qué tema y cómo lo vamos a realizar para empezar por ahí, ¿ok? Y luego dice, identifica los conceptos clave. Haz una lista de los conceptos más importantes relacionados con el tema central, o sea, los subtemas. O sea, vamos a ir con el tema y luego abajo vamos a poner lo que viene siendo el subtema, el subtema, el subtema, el subtema, que va deliberando para de todo, ¿no? Y luego dice, organiza jerárquicamente, coloca el concepto principal en la parte superior y a partir de él organiza los demás conceptos en orden descendente de importancia, de lo general a lo específico. ¿Sí? O sea, si ya tenemos el subtema, ya tenemos el tema, luego el subtema, y luego de esos de subtemas vamos a encontrar lo que viene siendo el concepto. ¿Sí? El concepto principal de lo que estamos hablando arriba. Sí, cuando nosotros hacemos ese tipo de cuadros, abajo vamos a poner lo que viene siendo más concepto que se va delineando a todos los demás que tenemos al lado en el mapa. Sí, y luego dice, establece las relaciones. Conecta los conceptos con líneas o flechas, usa palabras o frases cortas sobre las líneas para describir la relación entre un concepto y otro. Por ejemplo, es un tipo de, la causa incluye. Estos son como que palabras claves que nos van a ir guiando en orden en cada cuadro o cada flecha que va a ir dirigiendo el mapa, ¿verdad? Y luego dice, refina el diseño, utiliza colores o formas para diferenciar los niveles o tipos de conceptos. Asegúrate de que el mapa sea visualmente agradable para facilitar su comprensión. ¿Sí? Y luego dice, revisa y optimiza, revisa las conexiones y la lógica del mapa, asegúrate de que la información esté organizada de manera clave y efectiva. O sea, aquí vamos a ver nosotros más que nada que sea clave, que sean cosas claves. Un mapa no puede ser tan grande. ¿Sí me explicó? O sea, me refiero de que no puede tener mucha información, ¿sí? Sino lo más posible congruente, lo más resumido, lo más específico sobre los temas que estamos viendo. Sí, bueno, depende del tema del que estemos viendo y el tema de que se está hablando en el mapa conceptual, ¿ok? Para tener en claro estos siete puntos que vemos aquí. Sí, y luego vemos el siguiente, que dice beneficios, ¿sí? Beneficios de usar mapas conceptuales. Dice, beneficios de usar mapas conceptuales. Vamos a ver. Dice, visualización clara, facilitan la comprensión de temas complejos, a presentar la información de forma visual, organización y jerarquización, ayudan a estructurar y organizar ideas y argumentos de manera lógica. ¿Sí? Luego dice, pensamiento complejo, fomentan el pensamiento crítico al mostrar las interconexiones entre conceptos. Aprendizaje, mejoran la asimilación de contenidos y la retención de la información. Colaboración, permiten compartir y discutir ideas en formato fácil de entender, lo que promueve el trabajo en equipo. Sí, por ejemplo, en el primero dice que facilitan la comprensión de temas complejos y eso sí es verdad. Estamos hablando de un cierto tema, no sé, de los valores, por así decirlo, ¿no? De los valores y vamos a ver que en los subtemas
qué tipo de valores hay, qué tipo de las definiciones de cada uno, cómo se relacionan con nosotros, etcétera. Esa es una información clara. Sí, y luego dice organización y la jerarquización ayudan a estructurar y organizar ideas. Nos ayudan a organizar nosotros en cómo vamos a hacer este tipo de trabajo y con la información que tenemos. ¿Sí? Y luego dice que es el pensamiento complejo, o sea, el pensamiento crítico. Nosotros es las personas que vamos a guiar este mapa, nosotros somos los que vamos a hacer y lo que vamos a realizar y cómo se va a ir desglosando cada uno por uno. Sí, aprendizaje, pues sí, obvio nos deja una retención de información porque en el momento que nosotros estamos leyendo y escribiendo también vamos aprendiendo, ¿sí? Luego dice colaboración, permite compartir y discutir ideas en un formato fácil de entender, lo que promueve el trabajo en equipo. Aquí es si tú trabajas en equipo, nos puede ayudar en cuestión de comprender más fácil entre todos, ¿sí? Pero si no, es nuestra manera de ver y de compartir cierta información, ¿verdad? Ok, luego dice, esperemos que hasta aquí vayamos bien entendidos. La verdad son temas muy sencillos, muy prácticos de aprender, ¿sí? Y luego vamos con lo que viene siendo la estructuración y producción del texto. Espérenme tantito. Mm, ¿Sí? Vamos a ver. En la primera dice la estructuración y producción de texto son procesos, ¿sí? ¿Sí? Luego dice, la estructuración y producción de textos, perdón, son procesos que implican la planificación, la redacción de un borrador y la revisión, ¿sí? Con el objetivo de crear un escrito coherente y claro. La estructura se refiere a la organización lógica de las partes del texto, introducción, desarrollo y conclusión, mientras que la producción es la etapa de creación del texto a través de la escritura, ¿sí? Vamos a ver abajito cómo vamos a ir viendo la estructura de un texto, ¿sí? Por ejemplo, en la primera dice que es organización, se refiere a la disposición y el orden de las partes del texto. La estructura tradicional incluye un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Creo que esto ya lo hemos visto, ¿no? Y luego dice, estructura externa, externa e interna. ¿Sí? Dice, la estructura externa se refiere a la organización de párrafos e ideas, mientras que la interna se relaciona con la lógica y coherencia de las ideas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver las definiciones de cada una, por ejemplo, la coherencia y la cohesión. ¿Sí? La coherencia es la lógica y el sentido global del texto. Todas las ideas deben estar relacionadas y contribuir al tema principal. Por ejemplo, cohesión es la forma que se enlazan las partes del texto utilizando conectores, pronombres y otros recursos lingüísticos para que la lectura sea fluida. ¿Cómo podríamos hacer que el texto sea fluido? Yo creo que si podemos hacer eso, tenemos que tener un pensamiento, ¿qué? Un pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento propio,
¿sí? Para cuando nosotros estamos hablando de un, no sé, de un texto o de algo, o de un documento, o etcétera, ¿sí? Tenemos que tener, ¿qué? Una estructura, ¿sí? Teniendo nosotros esa estructura, nosotros nos vamos a guiar paso por paso para dar esta información del texto, ¿sí? Eso es muy importante en cuestión de cómo lo vamos a poder tener,